Bienvenidos a Infusión de Hierbas, el podcast donde nos servimos té, charlamos sobre lo que nos mueve, lo que duele y lo que nos transforma. No hay recetas mágicas, solo conversaciones reales con aroma a reflexión y risas. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Infusión de Hierbas. Yo soy Cintia Melgarejo y estoy acompañada de... Trixia López, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, mi querida Cintia, un episodio más para platicar pues de nuestras experiencias, de nuestro aprendizaje, nuestro camino. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que creo que a todas y a todos nos, pues en cierto nivel de nuestra vida nos preocupa, que es el cuerpo. El cuerpo es nuestra parte más sagrada, nuestra parte Nuestro íntima templo. y como bien decías antes de entrar al aire, es nuestra relación más tóxica. Sí, definitivamente. Pero juntas y juntos, pues además de compartir nuestras experiencias y nuestra visión del cuerpo, vamos a poder profundizar el por qué es tan importante y que de pronto no hemos caído en la cuenta de que muchas de las situaciones de nuestra vida, incluyendo estado de ánimo, relaciones con otras personas, empiezan en nuestro cuerpo. ¿Cómo ha sido para ti justamente esa relación? ¿Cómo has estado y cómo estás ahora con tu cuerpo? Porque se dice fácil, pero de pronto el aceptarte, hablamos mucho como de amor propio, Sí. pero esta parte de la aceptación y de gustar lo que ves en el espejo, no es nada más de hacer enchiladas, ¿no? Es un proceso bastante complejo. Sí, claro. Yo creo que venía meditando cuando me dijeron el título del tema, ya lo habíamos platicado mucho, en algún momento vamos a hablar de este tema, ¿no? Y como dijiste, ha sido mi relación más tóxica, porque si yo hago un recuento de todas mis relaciones tóxicas, que deben ser como 3, como 2, no muchas, creo que mi relación con mi cuerpo ha sido la más compleja, porque muchas veces no he cuidado el cómo me hablo, no he cuidado esa emoción que siento cuando me veo en el espejo. Hubo una conocida que una vez me dijo, yo evito pasar frente al espejo porque muchas veces no me quiero ver. Y entonces a mí me cayó el 20 de decir, híjole, yo no he llegado a ese punto, pero sí me he hecho muchos reclamos a la hora de verme, ¿no? Y sí se ha vuelto un círculo vicioso de una mala relación con mi cuerpo, de decir, a ver, no lo cuido, pero luego le reclamo de que no luzca como yo espero que luzca, ¿no? Y ha sido años. Cuando me enteré que veníamos a grabar, pensaba yo en ese recuento de desde que eres niña, ¿no? Desde dónde se originaron esos malos comentarios hacia tu físico, de por qué tenía que ser tan importante o de por qué le ponemos tanta carga emocional a cómo luces. Y son muchas aristas, ¿no? Las que se pueden juntar. En mi caso, yo tuve una familia... Hoy sé que nadie es responsable de cómo yo percibí las cosas, pero sí puedo decir que influye. Entonces yo sí tuve una familia que tuvo algunos malos comentarios, ¿no? Sí tuve ese mal hábito de decir cada diciembre, vamos a pesarnos todos para ver cómo estamos y cómo vamos a terminar el año, lo cual para mí era de terror, porque yo decía, ¿y si no llego al número que ellos esperan? Y si yo no quiero o no puedo llegar a pesar lo que ellos esperan. Ah, ya te estaban plantando la expectativa, ¿no? Que esa es Sí. otra cosa que Dios santo. Entonces yo sí llegué a tener ese miedo de decir, no, yo no me voy a pesar. Y llegué a agarrarle un terror a las básculas, como no tienes idea, porque igual en la primaria, no sé ustedes que nos están viendo, a cuántos les aplicaron esta de que iban a la primaria con básculas. Por un control de vacunas y demás, te pesaban, te medían y todo, pero para mí era más terrorífico que Halloween, ¿no? O sea, era de verdad, me causaba mucha inseguridad. Y así como ese hábito, empezaron muchos otros más, ¿no? Repito, y quiero hacer mucho énfasis en esta parte de decir,
nadie es responsable de cómo yo percibí las cosas, porque voy a mencionar algunos nombres y no quisiera que se sintieran como responsables. Simplemente que yo asumí las cosas de esa manera, ¿no? Y el tener una mamá muy atractiva y de repente que esperasen que su hijo fuera igual de atractivo, que se viera igual de bien, eso era una carga sobre mí muy pesada, ¿no? Y cuando entro a la adolescencia, yo nunca he sido una persona flaca, lo tengo que decir, ¿no? Y hoy me siento bien con eso, pero mucho tiempo se esperó que fuera de esa manera, ¿no? Y el decir, es que todas tus tías de este lado de la familia son así y así, y tú como que te estás inclinando más para otro lado, ¿no? Entonces, y yo pensar, ¿y cómo le hago? ¿No? Yo me fui dando cuenta de que a la hora de ponerme la misma blusa que mis amigas, se me veía diferente. Y para mí, yo lo asumí como un problema. Entonces yo tengo un problema porque a mí me ve diferente la blusa, ¿no? Entonces el tener una mamá con esas expectativas físicas me causaba mucha inseguridad, ¿no? El que ella cuidara mucho de mi alimentación. Lo platicamos en otro episodio que se llama Los pecados capitales, vayan a verlo, donde hablábamos de la gula y de las inseguridades y donde mencionamos esta parte de cómo la comida llega a tener un peso sobre ti también. En mi casa yo dije, nunca hubo palomitas, nunca hubo Nutella, y perdón que estoy diciendo marcas, pero nunca hubo crema de cacahuate o de avellana. Y porque mi mamá siempre fue muy estricta. Vamos a comer nopales y atún. Y en la escuela me preguntaban, ¿estás a dieta? Y yo, no, así comemos diario. Entonces, cuando yo descubrí la golosina y cuando yo descubrí que podía comer todo lo que yo quería, pues sí me di como unos buenos atracones y empecé a asociarlo mucho con mi estado emocional. Pero bueno, esa es una partecita. ¿A ti qué tal te fue en la feria, Trix? Ay, pues mira, el viaje, aún, y lo digo en presente, ¿eh? O sea, todavía sigo batallando con esta parte. A ver, dicen que, bueno, algunos filósofos, autores, dicen que nuestro cuerpo es nuestro templo. Es decir, es el lugar sagrado donde todo empieza, donde todo inicia, y que como te tratas, también es un reflejo de lo que tú eres, ¿no? Sí. Hacia afuera. Yo he estado acomplejada respecto a mi físico o sea, desde que tengo uso de razón. Mi mamá siempre fue una mamá que se encargó de darme todas las seguridades. O sea, ya igual lo he platicado en otro episodio, que pues yo vine al mundo en diferentes condiciones y físicamente también fue como, hubo una repercusión, ¿no? Entonces, más que nada por la parte estética. Entonces, yo siempre fui, gracias a mi mamá, una niña que pues usaba shortcitos, que usaba licras, vestidos, pero yo recuerdo que yo siempre supe que yo era alguien, digamos, diferente, ¿no? Y en esas andanzas, a mí se me hacía muy difícil cuando mi mamá me decía, tú te tienes que vestir, pues normal, o sea, tú tienes que mostrarte tal cual eres y o sea, tú no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, ahí empezó un tema, evidentemente no en ella, sino conmigo. A pesar de que yo sentía por dentro ese choque de, es que yo sé que soy diferente, pero también tengo mi mamá que me dice que no pasa nada, yo viví con completa naturalidad la infancia hasta donde llegué a vivir con ella, pero la historia cambió, que también una partecita la cuento en el episodio de los 7 pecados capitales, vayan por supuesto a verlo. Cuando me voy con mi papá, pues llego a un lugar donde pues no había una paternidad lista para guiarme, educarme, o sea, mi papá fue una persona que tuvo herramientas limitadas en lo emocional para convivir conmigo, para ser ese soporte. Entonces, al estar yo encargada de otras personas,
pues ahí vino un quiebre muy, muy fuerte porque mi papá tenía una obsesión con mi peso. Por las condiciones en las que nací y por el problema por la situación que ahora atravieso, que vivo como una persona con discapacidad motriz, siempre fueron muy enfáticos los médicos en que yo no podía subir de peso y no podía tener sobrepeso, porque eso evidentemente iba a afectar mi columna y demás. Entonces mi papá llegó a un punto en el que se obsesionó con eso. Y yo llego con él a los 11 años y a los 11 años él decide que pues voy a dejar de comer el 85% de las cosas que llevan nutrientes, proteínas y demás. Y ahí empieza un ¿Desbarajuste? Ajá, es un desajuste igual muy cañón, porque en lugar de hacerme bien, me hizo muy mal. El caso es que a falta de alimento, o sea, en la mera edad de la punzada, donde necesitas todos los nutrientes y demás, sí, no manches, o sea, fue una cosa en la que yo tenía unas cantidades de hambre impresionantes. Y yo cuando podía, escondidas comía, y ahí se me distorsionó. O sea, a partir de ahí yo siento que valí. Pero al mismo tiempo también fui un poquito víctima de esta violencia psicológica de, pues, mira cómo te ves, o sí. mira cómo estás, o sea, no puedes usar cualquier ropa, no puedes, es que mira cómo te ves. Entonces, esas dos circunstancias fueron como muy traumáticas para mí. Sí. Y a la fecha no te puedo decir que al 100% lo tengo dominado, pero sí siento que ha sido un trabajo muy, muy intenso, porque también está esta otra parte de lo que te dice la sociedad. Sí. De que obviamente hay un estereotipo de delgadez, o sea, la delgadez, digamos que se asocia a lo estético, a lo bello, a lo bonito. Y pues yo nunca estuve como dentro de esos estándares o dentro de esos moldes, porque yo en la adolescencia pues obviamente presenté muchos problemas de alimentación, pero no solamente el cuerpo nos habla desde esa parte, o sea, sí el cuerpo es físico, ¿no? Pero también nos habla de esas emociones contenidas. Y yo reflejaba la soledad que en ese momento sentía, en ese periodo. Era una niña muy solitaria, era una niña que tenía, o sea, hace cuenta que todo lo que no recibía en casa, lo recibía afuera. Los amigos, los vecinos, que yo, la verdad es que donde quiera que estén, mi agradecimiento y mi cariño por la eternidad, porque en ese periodo, digamos, oscuro para mí, siendo una adolescente, en la que yo no tuve el cariño como muy cercano de mi papá, esa parte me ayudó. Pero aún así, como niña, pues tú no quieres ese cariño, tú quieres el de tu papá, tú quieres el de tu mamá, el de tus afectos, ¿no? Entonces, yo no tuve como una guía de cómo poder relacionarme con mi cuerpo. Y he estado disociada, cuando te dicen que estás perdida. Bueno, tengo una relación muy, muy disociada de mi cuerpo a veces. O sea, me ha costado como mucho volver a mi centro. Sí. ¿Por qué? Porque ya incluso a esta edad empezamos con temas de ansiedad, que yo también lo comentaba en el episodio anterior. Yo cuando me quiero celebrar algo y me siento muy contenta, lo primero es comer, porque al final de cuentas se convirtió en un aliciente para mí. O sea, mi tema, el sentir que algo estaba bien para mí, era comer. Entonces, ahora de adulta, ya lo he trabajado mucho y lo he controlado, pero sí sigue habiendo un tema de percepción de imagen, que ojo, no es que tenga mi autoestima baja, o a lo mejor, no sé, siento que lo he trabajado y he estado como avanzando demasiado, pero sí a veces me pasa, bueno, antes más que ahora, ¿no? Que como tú decías, no te quieres ni ver al espejo. Hay días en que yo literal me percato al final del día que yo no me vi nunca en el espejo. O sea, no me vi, o sea, nada más me peiné. Como Drácula. O sea, como que rápido así de... Porque hay periodos en los que, pues igual puede ser hormonal, ¿no? O emocional. Sí. Que sientes que nada está bien
y que tú no estás bien. Entonces, como todo embona el cuerpo, pienso yo, es nuestro templo, pero también la relación que yo tengo con mi cuerpo es directamente proporcional a cómo tuve la convivencia con mis padres, a cómo se me enseñó a respetarlo, a cuidarlo. Y de eso depende, yo creo que en gran medida, no solamente una cuestión de autopercepción, sino también hacia afuera. O sea, que también, o sea, las personas que tenemos sobrepeso, no quiero decir con esto que mientras más sobrepeso tengas, o sea, no, porque es todo lo contrario. O sea, hay personas que con su peso están súper bien y está todo chido. O sea, el tema es ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo percibes tú? Incluso hay personas muy delgadas o que son ya una cuestión de genética, que sí pueden comer 10 veces al día y no se les nota. GPI, por cierto. Pero también hay personas muy delgadas, que a eso iba. O sea, hay personas muy delgadas que tampoco les gusta. Claro, tienen un complejo también. Hay un complejo. O sea, a la final de cuentas también siento que pasa un poco como de que nadie, y eso es real, nadie está nunca de acuerdo con su físico. Pero también muy pocos, hay que ser honestas y honestos, hacemos por cuidarlo. Claro. Entonces, yo creo que mientras más disociados estemos o mientras menos interioricemos, porque me ha pasado que mientras más desconectada estoy de mi cuerpo, estoy más desconectada de todo. O sea, no funciono en un nivel mental, en un nivel emocional y en un nivel real, o sea, operativo. No me siento yo, o sea, no me siento al 100. ¿Y qué es lo que, y vuelvo a lo mismo, qué hago para compensar a lo mejor esa ausencia? Pues seguir comiendo. Porque la comida en mí ha funcionado de dos motivos, para un sistema de recompensa, pero también como de culpa. De, bueno, pues ya que no me estoy cuidando, porque me ha pasado también, pues o sea, ya me está pasando, ¿no? Ajá, por ejemplo, o sea, dije, voy a bajarle a los refrescos. Y durante 2 semanas, todo chido, y esto es reciente, 2 semanas todo chido, ni una gota de refresco, ni por error, ni nada, pero empecé a tener temas de ansiedad por diversas situaciones y otra vez el refresco, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, pues ya tomé refresco, ya digamos que ya la cajeteé, pues... Este año ya no se pudo, entonces... Este año ya no se pudo, sí. Recién cumplidos los 40 y yo, ya, fíjate, yo decía, todo este año me voy a trabajar para que yo reciba los 40, así súper chida y todo ready. Y yo hace poco les decía a mis compañeros y a compañeros del trabajo y amigos, ¿no? Que lo hice todo menos peso. Porque esa parte, hay momentos en los que me veo y no me gusta. Pero sí creo que hay que tener mucha fuerza de voluntad, muchísima, que también admiro a las personas que tienen esa fuerza de voluntad para poder cumplir sus programas de dieta. Yo dieta, ahí sí, no puedo hacer como tal, no tengo como el tiempo para hacer dieta. ¿Qué es lo que hice? Pues quitarme que el azúcar y que, bueno, ya sabes, las harinas y demás. Pero también en eso, o sea, entra mucho la parte emocional. O sea, si tú te quitas de golpe el azúcar, pues ¿qué pasa? Pues obviamente te vas a poner súper mal. Y no he tenido como, y también, o sea, sí lo admito, ¿no? O sea, no he tenido como, o sea, me quejo y muchas veces eso pasa, que nos quejamos pero tampoco hacemos nada. Sí, es el círculo vicioso. Es el círculo vicioso y esa relación tóxica. Sí, bueno, dijiste muchos puntos que estoy así cachándolos en el aire, ¿no? Esa disociación. Sí. A mí me pasa mucho que a veces me veo muy bien en mi casa, pero cuando salgo algo ya me causa inseguridad, ¿no? Y dices, no puede ser, pero si yo me vi hace 5 minutos y me gustó cómo me veía y ahorita no me gusta, ¿no? Me ha pasado eso. Otra cosa que me ha pasado es que dijiste que cuando uno empieza a sustituir lo que no recibe de afuera con la comida.
Sí. Entonces yo al tener prohibido comer ciertas cosas y ciertas cantidades, yo les platiqué que en la prepa la mamá de una amiga me invitó 2 sándwiches y yo me quedé sorprendida cuando me preguntó, ¿1 o 2? Y yo, ¿se pueden comer 2? Cuando en la casa siempre era 1 y un plato de cereal. O sea, no hay que excederse, ¿no? Un poco porque hay que cuidar para mañana y otro porque hay que solo recibir lo necesario, ¿no? Entonces, caigo en cuenta con esto porque justo en la edad de 11 a 16 años, cuando yo siento que el peso empieza a ser un problema, que mi cuerpo empieza a engordar de ciertas zonas de manera desproporcional, justo es cuando estaba pasando muchos temas emocionales, ¿no? Justo es cuando estaba yo pasando por muchos cambios, por la separación de mis papás reciente en esa época, un abuso también, en muchos temas que mi cuerpo iba reflejando esa forma de protegerse. Digo, no somos expertas, o al menos yo no, en temas de por qué hay una persona que habla de la descodificación, y es magnífico ese tema, pero te dice, bueno, tu cuerpo trata de protegerse en algún momento cuando estás recibiendo demasiados bombardeos afuera. Y creo que fue justo lo que me pasó cuando yo tenía 11 años. Tengo muy fresco ese recuerdo de que nos encontramos un día en el súper a un excuñado de mi mamá y él le dice, se saludan en el súper y voltea a verme y dice, ¿pero qué le pasó a esta niña, no? Y mi reacción fue, ¿qué me pasó de qué, no? Y él dijo algo como, engordó muchísimo. Y yo ese día, esa noche me sentí como palomita, ¿no? Como si hubiera explotado. Y recuerdo haber recibido tanta carga, repito, de parte de una persona externa. Hoy, la generación de ahorita tiene frases maravillosas como esta del cuerpo ajeno no se habla. Que hace 10, 20 años no existía eso. Las abuelas eran unas precursoras de que tiene que haber una estética, las mamás, las tías, todos los adultos opinaban sobre tu cuerpo. Y hoy le puedes callar la boca a alguien diciendo, del cuerpo ajeno no se habla. Así es. Y es maravilloso, y a veces me cacho también cometiendo errores de decir, chin, ni para bien ni para mal. Sí. O sea, a veces la persona no sabes cómo se siente. Pero bueno, entonces yo me doy cuenta de que empiezo a tener esta forma de engordar diferente, ¿no? O desproporcionada. Después yo tengo recuerdos de muchos bombardeos de parte de mis compañeros de escuela. A veces cuando no saben qué criticarte, pues, estás gorda, ¿no? Ese es como el típico insulto, ¿no? Que no debería de ser incluso un insulto. Y yo me acuerdo haber recibido como que ese tipo de comentario. Y yo a los 16 años voy al nutriólogo por primera vez, yo sola, a escondidas, con mis ahorros, porque ya estaba representando un problema fuerte en mi vida que yo digo, mi mamá no me va a llevar y yo necesito resolver este asunto, ¿no? Y me acuerdo haber ido y una frase que me dice el nutriólogo es, yo no hago dietas, yo te enseño estilos de vida. Sí. Que me encantó, porque la palabra dieta hoy no me gusta, y el decir, ok, y me empieza a hacer como un plan alimenticio. Claro que eso no resolvió todo el problema, conseguí lo que quería, conseguí verme como quería, que creo que es otra parte el otro extremo, el decir, en algún momento me he gustado mucho, pero también he pasado por otros temas emocionales que he regresado a ese círculo vicioso, ¿no? A decir otra vez, o me castigo, o me doy demasiado gusto porque necesito compensar esa parte que no estoy recibiendo afuera. Y bueno, trataba de enumerar algunos comentarios que recibí, pero después dije, bueno, ¿para qué, no? También las parejas influyen mucho. Me tocó de todo, o sea, desde el que no le importaba ese tema hasta que el que dijo, oye, te veo más gordita, ¿no? Y para ti era un golpe en el autoestima directo porque tú decías, no me ha visto en 3 días y yo siento que ya me queda flojo mi short. Y entonces cuando te veía la persona era como que te veo más gordita, ¿no? Ay, no. Y yo, ay, no. Entonces, tratar como de tener esa
Yo le llamaría reconciliación con tu cuerpo, ¿no? El decir, mi cuerpo es maravilloso así como está, y no engañarte, simplemente tratar como de aceptar sus facetas que ha tenido y decir, a ver, si es una parte dolorosa, yo intenté, y digo intenté tener problemas alimenticios porque nunca logré estar de ese lado, y qué bueno, pero intenté volverme como de ese club. Ya ves que por ahí de los 2000 habían unas páginas donde te decían qué hacer y cómo hacerlo para que tú pudieras tener el cuerpo que querías y pues hacía referencia a problemas alimenticios, ¿no? Sí. Entonces yo intenté comer mal y tener hábitos que no eran como los correctos y afortunadamente no caí como que al 100% en esa dinámica, pero hoy reconozco muchos años después que sí era un tema en mi vida, ¿no? O sea, que sí era algo que Sí. me afectaba demasiado, que muchas veces no quería salir en las fotos porque no me gustaba cómo me veía, que muchas veces yo desde niña, desde los 11 años, salí en televisión por primera vez y el tener ese complejo y después decir, ya no quiero salir, ya no quiero que me vean porque incluso a los 11 años también recibo ese comentario de, y a esta gordita vamos a ponerla a hacer ejercicio. Ay, no, qué De horror. parte de uno de los de producción, ¿no? Mujer. Entonces, hoy como adulta, caigo en cuenta de tienes que tener mucho cuidado con los comentarios que le haces Sí. a los niños porque se lo pueden tomar demasiado personal. Hoy, si yo pudiera regresar a el tiempo y ver a esa niña y decir, güey, ni siquiera estabas tan pasada de peso como tú en tu mente lo percibías, ¿no? Ni siquiera era un problema, ni siquiera dependía tu valor de cómo estuvieras, pero no lo había logrado entender, ¿no? Entonces, pues ha sido un caminar bastante complejo, doloroso, muy doloroso, porque como tú dices, muchas veces te miras en el espejo y no está la imagen que tú piensas que vas a tener, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí. Yo recuerdo que ahorita que estabas contando de esa experiencia, justamente en lo que platicaba hace ratito, me acuerdo de una vez en que ya dejo a o sea, dejo de vivir con mi papá y regreso con mi mamá. Este, y recuerdo una situación que yo vivía en ese entonces, cuando regreso con mi mamá, vivo con ella, con mi abuela, la mamá de mi mamá, y mis tíos. No todos. Pero yo me recuerdo en la cocina y recuerdo que estaba yo haciéndome un sándwich. Pero como yo ya, o sea, yo venía, estaba recién llegada, pasadísima de peso, o sea, Sí, sí. un desastre de adolescente, yo me estaba haciendo un sándwich, o no sé, no me acuerdo qué era, creo que sí, un sándwich, y yo le estaba poniendo con injundia doble jamón, doble queso, doble todo así de, para mí soy, y de pronto, no sé qué pasó, que me ven y empiezan a reírse. Pero así una risa, así, no sé si hice alguna cara, o no sé si les provocó risa el hecho de que yo estaba haciendo un sándwich tan Tenías la apetitoso, lengua así. así de que, y yo me lo tomé tan mal, yo me puse a llorar, porque obviamente yo estaba con la herida de, güey, o sea, se están burlando de mí, de mi físico, o sea, de mi peso, digamos, ¿no? Entonces, ese episodio, en ese momento, obviamente ya tiempo después me di cuenta que fue como la prueba de que evidentemente yo estaba muy herida y estaba como muy lastimada y no sabes lo que me costó volver a retomar, porque incluso ya años después en una conversación con mi mamá me decía, ella me decía, a mí me enojó mucho todo lo que descubrí cuando regresaste conmigo a vivir, porque yo te di soporte y yo te empujé a que tú te aceptaras tu cuerpo y te aceptaras tal y como fueras. Y en 3 años acabaron con todo el trabajo que yo había hecho de 11 años. Y hoy en día la superentiendo y la supercomprendo porque tuvo toda la razón. O sea, yo no tuve las herramientas tampoco en ese momento y tampoco me culpo, ¿no? De no permitir
¿Cómo tú a los 11 años puedes decir, no te permito que me hables así o no te permito que me Sí, digas, porque eres no. una niña? O sea, Sí. capaz si te dan un bofetón y a ver, tu chamaca, ¿qué me estás faltando al respeto? Sí. ¿No? A esa edad no puedes defenderte. Sí, porque, no puedes. perdón, se nos enseñaba a que hay que respetar a los adultos, Sí. te digan lo que te digan. Sí, Hoy exacto, exacto. Entonces, yo sabía dentro de mí que las cosas los comentarios que recibía de ese entorno tóxico estaban mal, pero yo no podía defenderme. Entonces, cuando mi mamá me dice, siento que destruyeron todo lo que yo había logrado contigo, o sea, se vino para abajo. Sí. Se vino para abajo porque pues de verte que efectivamente no solamente sí tenías un problema de peso, y lo malo, ya de adulta, mi mamá, o sea, le cacho a mi mamá a veces, bueno, no a veces, siempre, cuando yo le digo, ya subí de peso, ella en automático creo que se quedó en ese rollo de, dañaron a mi hija hace tiempo, o sea, le dijeron que estaba pasada de peso y ella ya me dice, no, ¿estás bien? Sí. O sea, como que sabe que sí tengo peso de más, o pero que no sí es un incrementé, problema. pero para ella no es un problema. Claro. Y ella me dice no, pero lo hace para que yo no me siga, o sea, para que yo no siga la cadena de complejo. Que a la final de cuentas te digo, ahora como adulta yo sé, o sea, en el pasado yo no fui responsable de mi autopercepción, y yo no fui responsable de lo que tripliqué en peso, porque lo que mi mente pensaba y lo que mi mente quería era satisfacer la necesidad de comida, era la necesidad de alimento, de todo eso que yo no recibí. Pero ahora como adulta sí es mi responsabilidad, y es totalmente mi responsabilidad, que si yo sé que tengo un límite, o que si de plano yo sé que no me gusta lo que veo, yo debo de actuar en consecuencia. Pero ahí pasa algo también muy curioso, es el choque de quiero hacerlo, pero a la final de cuentas pues me vale. Entonces ahí yo digo, ¿qué tan cierto es esto? Y es una pregunta como para reflexionar, ¿qué tan cierto es esto de que me quiero y me amo cuando yo misma estoy yendo en contra de lo que yo sé que me hace daño? Yo sé que no puedo subir de peso, pero la ansiedad me gana y estoy trague y trague. O yo sé que debo de comer más sano y las verduras no me gustan. Tú sabes que nunca me han gustado las verduras, es muy difícil que yo las coma. O sea, sí lo hago, ¿no? Pero no con la permanencia que debe de ser. Entonces también llega un punto en el que pues tú debes de cuestionar, o sea, nosotros nos debemos de cuestionar qué es lo que nos hace bien, no solamente por un tema de imagen, sino también por un tema de salud, que a la final de cuentas yo a mis 40 ya digo, pues ya como que ya estoy, en vez de ir para arriba, ya llegamos a un punto en el que vamos hacia abajo, en el que todo lo que hayamos hecho, el relajo que hayamos echado, la comida que hayamos comido, la bebida que hayamos tomado, todo eso en algún punto pues va a causar estragos. Claro. Y para mí hoy por hoy sí sigue siendo un tema de trabajo personal la relación que tengo con mi cuerpo, porque yo puedo desear muchas cosas y yo puedo querer estar súper más delgada o lo que tú quieras, ¿no? No por una percepción externa, sino más bien por mí. Pero a veces sí sigo yendo en contra de eso. Y eso yo creo que es lo más difícil, porque nosotros, como seres humanos, tenemos tendencia a dejarlo todo para después. Incluso nosotros, o sea, postergamos y nos vamos dejando, no somos constantes, no somos disciplinados, y eso a la larga, tarde o temprano, pues nos acarrea problemas, ¿no? Sí, dijiste ahorita una palabra clave, ¿no? En mi caso, a mí lo que me ha pasado es que yo me vuelvo una persona, me obligo a ser fit. Desde los 16 años que voy al nutriólogo, yo prefería comer papaya a Sabritas. Pero ¿sabes qué es lo que está mal? Cuando tú te obligas, cuando no lo disfrutas. Sí. Yo en toda mi vida he ido como a 3, 4 nutriólogos y he empezado y abandonado dietas. Y también me ha pasado que me he metido, y tú pues me conoces desde hace más de 10 años, me he metido que voy al gimnasio, que voy a folclore, que voy a levantar pesas, que voy a calistenia, que voy a... Pero ¿sabes por qué no ha funcionado o por qué no ha sido sostenible a la larga?
porque me he obligado. Nunca ha sido desde un lado, desde el amor de decir, lo voy a hacer a mi ritmo, lo voy a disfrutar, voy a bailar como nunca, voy a levantar las pesas y sentir el pinche dolor, pero así rico, ¿no? Sí. No, siempre ha sido desde un, tengo que estar así, nunca en mi vida he querido ser flaca. Ya con eso, mira, ya concilié. Pero sí quiero verme bien, o sea, sí quiero meterme la blusa por dentro y que no se me salga ningún rollito. Ese es mi rollito primavera. meta, rollito primavera. Esa es mi meta hoy, ¿no? Sí. Pero muchos años no sabía, o sea, yo hay cosas que ya no me voy a poder quitar. Bueno, sí, existen las cirugías, pero yo no soy tan pro de las cirugías, me dan miedo las agujas. Pero yo he aceptado que mi complexión no es petit. Siempre, o sea, desde niña fui como de pierna ancha, de pompa, entonces yo he tenido que aceptar eso, pero también aceptar que, bueno, entonces, ¿dónde sí puedo trabajar? A lo mejor puedo reducir arriba para que se compense, etcétera, ¿no? O verme medio marcadita. Tuve buenos momentos, apenas veía un video de TikTok donde dice, fui tormenta, yo que fui tormenta, y hoy soy volcán apagado. Claro que tuve momentos de gloria donde dije, ay, sí me está gustando, pero mis malos hábitos, mi indisciplina me hacían regresar al origen, ¿no? Sí. A decir otra vez estoy aquí, ¿no? Dios soy yo de nuevo, pero sí haber disfrutado los momentos de gloria donde te empiezas a poner una blusa y dices, oye, ya se me ve el brazo, pues por lo menos brazo, ¿no? ya se me ve un brazo, ¿no? Entonces, pero ha sido un transitar bien difícil porque he tenido que callar las voces de afuera para yo escuchar la mía y decir, no es mi mamá, no son mis tías, las criticonas, no son mi abuelita que en paz descanse, ni nadie. Soy yo, cómo me siento yo. Pero y aparte, o sea, eso que dices hay dos cosas que quiero rescatar de esto. Lo primero, lo que dices, la voz de los demás. La voz más importante es la interna. Sí. Y tú has sabido, o sea, en algún punto hemos aprendido a dominar esa voz. Pero, ojo, esa voz hay que entrenarla, porque si uno mismo se sabotea y se suma a las críticas de afuera, o sea, va a ser una cosa terrible. Sí. Cuando ya tú me estabas contando de que siempre ha sido como un tema más por obligación, ahí les va un tip de mi psicóloga para todos ustedes. Barbarita, donde quiera que estés, esperamos verte pronto. Cambia el debo por el quiero. El lenguaje es muy importante. Cuando sentamos en general, cuando sientan ustedes que algo pesa y que algo lo tienen que hacer por obligación, cambia solamente la palabra, no es debo, es quiero. Quiero, porque así obviamente, que ya en otro episodio hablaremos de eso, el poder de la palabra y de poder enseñarte o disciplinarte a cambiar tu lenguaje, eso ayuda muchísimo. Y ahora sí que las cosas que tú sientas que te pesan, ya desde que tú cambias la palabra, ya no es como de me va a pesar, sino es que yo quiero hacerlo. O sea, ya ahí cambia completamente la intención y cambia completamente la forma en que yo pueda asumir. Si yo digo debo de, obviamente lo voy a ver como una orden, como algo incómodo, como algo que hueva. Pero si yo digo yo quiero, lo estoy expresando y lo estoy manifestando desde mi deseo de que esa situación en particular cambie. O sea, yo quiero mejorar mi estilo de vida, yo quiero sacar mejores calificaciones, yo quiero terminar mi maestría, yo quiero hacer 20,000 cosas, yo quiero mejorar la relación con mi cuerpo. Entonces, ahí les va ese tip, ¿no? Para que mejoren la relación con el cuerpo. Sí, así es. Dijiste igual una parte que tu mamá fue un gran soporte para tu aceptación. Y en mi caso, mi mamá con sus pocas herramientas, pues quería orientarme, ¿no? Y por eso dije, nadie es responsable de cómo percibí las cosas. Entonces yo empiezo a escribir en mi diario temas de mi cuerpo y temas de mi físico, y mi mamá lo lee, porque mi mamá, cabe mencionar que revisaba mis diarios, ¿no? Ay, esas mamás es... Entonces lo lee y creo que le cae el 20
Y ya yo de más adulta, te estoy hablando 18 años más o menos, cuando empezaba esta parte de las fiestas y de arreglarme para ir a una fiesta y etcétera, yo ya tenía ese complejo y decía, es que con este se me ve la panza. Y ella empezó a decirme cosas como, ¿cuál panza? No se te ve nada. Ya cuidando esta parte, pero al principio fue muy complejo, ¿no? Hoy puedo decir que trato de rodearme de gente con menos crítica. Yo creo que sí, no sé si ya te cayó el 20, pero entre tú y yo nunca hubo oye, qué mal te ves, oye esto. Jamás. Nunca hemos hablado del cuerpo de la otra. Y eso, mira, nos conocimos hace más de 10 años y ha sido como inconsciente esta parte de decir, aquí me siento segura, porque no me van a decir nada. Nadie sabe cuánto le cuesta a una persona arreglarse ese día para que tú lo destruyas en 3 segundos con tu comentario de qué mal te ve. Ah, pero espérate, yo les he dicho que he estado en momentos de gloria y demás. También tuve un momento de mucha delgadez por ahí del 2014-2015. Estaba pasando por un momento muy difícil, con muchos temas de ansiedad, donde no sé si les ha pasado que comes el doble, pero tu cuerpo como que no lo registra y está bajando y bajando y bajando y no lo puedes contener. Y también tuve malos comentarios de, qué flaca te ves. Estás de seguro vomitando, estás de seguro... Y era como, Ay, no, ahí fue claro. cuando me cayó el 20 que dije, nunca los vas a tener contentos. Okay. Nunca. Entonces yo dije, a la fregada, sus comentarios, yo voy a tratar de estar bien conmigo. Hoy por hoy, pues me doy permiso los fines de semana de comer cosas, pero ya es desde el quiero, ¿no? Ya Así es es. desde, bueno, elijo tomar agua, me doy cuenta que casi no tomo agua, debo de meterle más al agua, me doy cuenta de que yo no soy muy dulcera, esa es una ventaja, pero sí me gusta mucho el pan, sí me gusta mucho el arroz, me encanta. Y yo sé cuáles son mis debilidades y trato como de decir, apenas hablábamos y yo decía, y eso también me lo enseñó nuestra terapeuta Bárbara, yo decía, es peor la culpa que la comida. Entonces, si vas a comer algo, cómelo y saboréalo y disfrútalo, pero sin culpa. Así Y si es. ves a alguien que está teniendo su momento de dulce, de lo que sea que elija, déjalo. Sí. ¿Por qué le vas a ir a hacer un comentario de, y ya estás comiendo eso otra vez? Sí. Te va a hacer mal, ¿no? Nos dicen que nuestro cuerpo es nuestro templo y bueno, y vaya, sabemos que la relación con el cuerpo es muy importante, a veces tóxica, a veces no tan tóxica, pero para eso estamos, para seguir aprendiendo. Y no solamente el cuerpo abarca la parte del estómago, la parte de la comida, sino la relación con mi cuerpo en todos los sentidos, cómo la cuido, cómo cuido mi piel, cómo cuido... ahora sí que todo mi cuerpo, todas las cosas en las que de pronto, en los hábitos que malamente estamos acostumbrados a tener y que sin pensar o que no, o que decimos, no va a pasar nada, pero sí afecta con el tiempo y sí afecta con la edad. Otras formas en las que, por ejemplo, yo estoy como muy consciente que igual, no sé si les ha pasado o han vivido, que el desvelo, por ejemplo. Yo soy muy, tú sabes que yo soy muy de dormir de noche, soy muy vampiresca. y a estas alturas de mi vida ya me empieza a causar estragos, no solamente porque pues igual, mira, o sea, las ojeras, ¿no? Pero sí en un desgaste físico muy, muy cañón. El cuerpo te pide dormir, te pide descansar, te pide no estar sobrepensando cosas, te pide alimentarte sanamente, te pide hacer ejercicio, te pide paz, te pide tranquilidad. Muchas cosas que todo lo que acabo de decir no se lo doy tan frecuentemente, o si se lo doy mal, pero... ¿Qué necesidad como que a veces tenemos? Yo siempre he reflexionado esta parte de que, por ejemplo, en pandemia, muchos me decían, es que yo ya no aguanto estar encerrada, ya no aguanto el encierro, quiero salir, quiero hacer mi vida normal, activarme, regresar a lo que hacía antes. Había mucha necesidad, había mucha frustración
por el encierro y mucha necesidad de volver a una rutina. Pero en todos estos comentarios que me decían, no sé si te llegó a suceder a ti, bueno, ya me contarás, ¿no? Pero yo detecté que más bien era un tema de no hacer contacto contigo. Cuando evitas el contacto contigo, evidentemente lo haces con tus pensamientos, lo haces contigo mismo y lo haces también con tu cuerpo. En ese tiempo para mí fue como la neta, un relax y un descanso, pero yo ahí incrementé mis horas de no dormir. O sea, yo me seguía desvelando, yo a veces me amanecía. Y es una forma también de no cuidar mi cuerpo, es el desvelo. También lo que comemos, lo que consumimos, las bebidas, que el cigarro, que esos malos hábitos que de pronto tenemos y nos afectan. Entonces, esa relación ha sido como muy, muy intermitente y hoy por hoy, por ejemplo, lo que decíamos igual tras bambalinas, o sea, en el corte, que nosotros las mujeres no desmaquillarnos, ¿no? O sea, el cuidar nuestra piel. O sea, durante muchos años, hasta apenas hace muy poco, la verdad, no era consciente de lo importante que es cuidar mi piel. O sea, nunca fui una persona como de estarme poniendo la cremita y que el desmaquillante y que la hidratación, que el exfoliante, o sea, no. Pero ya cuando un buen día me vi al espejo y dije, esto ya no puede seguir pasando. Y empecé a aplicarme, porque también es una forma de contactar con mi cuerpo, es una forma de hacerle saber que lo estoy cuidando. Pero, qué caray, qué difícil es, sí, la verdad, qué difícil es. Eso que dices, hubo un momento en que me vi acartonada. O sea, casi las grietas en la piel. Sí, a mí también me pasó, sí. ¿Qué pasó? Horrible, horrible. Y entonces, yo tengo una amiga que es consultora de una marca de cosméticos y ella me dijo, es que necesitas más hidratación, no solamente es tomar agua, sino un serum y más cosas. Bueno, eso que te estoy contando fue hace más o menos unos 4 años. Tengo también un amigo maquillista, Jaime Espinosa, y él me dijo, deberías de usar más cremas y deberías de cuidar más la piel. Tú eres mujer y yo dije, yo ni siquiera me desmaquillo muchas veces. Porque a veces me daba flojera, llegaba de la fiesta, de donde sea que llegara y me dormía como pudiera y al día siguiente pues ya vemos cómo arreglamos este asunto, pero muchas veces ignoré esa parte y como dices justo, ahora que construir la relación con tu cuerpo no solamente es la alimentación, sino es los hábitos que tienes, que empiezas tú a tener. Y si no los aprendiste cuando eras niño, cuando eras adolescente, hoy eres adulto y eres responsable de los hábitos que desees tener, ¿no? En mi caso, yo creo que sí he empezado a consumir más agua. Yo creo que esto ha sido de los últimos 2 años, porque antes no consumía agua cuando tenía sed o cuando hacía ejercicio. Sí. Pero si no hacía ejercicio y no tenía sed en ese momento, no. Y alguien me dijo una vez, tu cerebro deshidratado toma muy malas decisiones, se pone malhumorado cuando tú no tomas suficiente agua. Y yo dije, wow, ¿no? Entonces ya trato de traer ahí mi agua. Ok, después lo que me dijeron, desmaquíllate, es importante que le pongas una crema para hidratar, bla, bla. Ok, ya me hidrato. Ahorita estoy trabajando con lo del sueño. He estado priorizando mis horas de sueño. Yo fui también vampiresca y así como los tucanes de Tijuana, a mí me gusta vivir de noche y yo decía, es que yo tengo más energía en la noche y soy creativa y bla, bla, bla. Sí, ok, pero el no dormir eleva tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y lo que te hace engordar y bueno, es lo que yo he entendido, ¿no? No soy médica. Ese es uno. 2, desestabiliza tu sistema nervioso, que muchas veces lo tuve hecho pomada. Desestabiliza tu, ¿cómo se le llama? Tu sistema digestivo, respiratorio. Todos los sistemas no saben qué onda, ¿no? Sí. Entonces he tratado de priorizar dormir, he tratado de decir, bueno, descanso es descanso, voy a tratar de obligarme a irme a la cama más temprano. Cuando hay que desvelarse, me desvelo con muchísimo gusto, pero trato de que la mayoría de las veces pues sea descanso
iba a decir descanso eterno, descanso No, reparado. por favor, todavía no. Todavía no está la Pues está bien tu madera. descanso, pero tampoco te pases. Tampoco te pases. No abusen. No abuses. Oye, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que tú un buen día decidiste dejar de consumir alcohol. Ah, sí, ¿En qué momento lo decidiste? O sea, ¿cómo fue eso para ti? ¿Por Yo qué tomaste llevo 2 años y medio sin consumir alcohol. Yo me di cuenta de que, en primera, me generaba un gasto de dinero innecesario. Y aquí somos codas. Y aquí somos codas. Inversionistas. Inversionistas. 2, no me generaba nada más un plus a mi vida. Y 3, estaba empezando a combinar emociones con el alcohol, ¿sabes? O sea, yo pasé por una ruptura, me salí del trabajo, estaba pasando como por muchos duelos y lo más accesible era tener mi botella de alcohol. Me encantaba el vino, el clericot, el carajillo, el gin tonic, todos los que te puedas imaginar. ¿El tinto de verano? Tinto de Yo verano, todavía no puedo llegar a esa grandeza de Cintia, pero algún día. el tempranillo, el nochecillo, todos, ¿no? Pero yo no digo que el alcohol sea malo. El tema es como yo lo estaba consumiendo, de la manera que yo lo estaba consumiendo, sí representaba un problema. Sí. Entonces yo dije, pues ya no voy a consumir alcohol. Obviamente que no lo hice sola. He tenido que asistir a un grupo de autoayuda y demás, que ese ya se los platicaré en otro episodio. Pero también en ese momento estaba viendo muchos podcasts y muchas personas y demás, y parecía como que había un mensaje ahí, ¿no? Los que yo escuchaba, la mayoría decía, y no consumo alcohol. En ese entonces veía a Marta Gareda y a su esposo Lewis Holmes, que decían, y yo no consumo alcohol. Y yo decía, ¿será que me falta a mí no consumir alcohol para que llegue a esos niveles? ¿O qué onda, no? Entonces yo sentía que empezabas a tener como mucha información de que no es tan necesario el alcohol en tu vida. Obviamente cambia tu perspectiva cuando ya no hay alcohol. Las amistades son distintas, hay que decirlo. Las dinámicas son distintas. Y bueno, al menos ya no existe ese temita, ¿no? También me tocó tener temas... algún novio que le encantara La chupirul, jarra. Sí. Y pasar cada oso. Entonces, hoy por hoy, pues no tengo ese tema, ¿no? Entonces, es como un problema menos en mi vida. También parte de decidir no consumir alcohol ya es porque en mi casa hubo temas de adicciones muy fuertes, ¿no? Un papá, yo ventaneando a mi papá, salud papá, un papá con temas de alcohol, y eso muchas veces genera que no te rinda el dinero, que tengas pedos con tu familia, con tus hijos, que se lleven mal, neurosis, etcétera, etcétera. Entonces, en mi vida sí fue un problema. Sí. Yo creo que en la vida de otras personas, pues no, están bien, y está padre, ¿no? Pero en mi caso sí era un problema, entonces yo dije, bueno, yo no quiero, si llego a tener hijos, yo no quiero que tengan una mamá que consuma alcohol, ni un papá que consuma alcohol, ¿no? A lo mejor tíos, primos, quién sabe, pero pues de nuestra parte no. Sí. Y esa fue pues una muy buena decisión. Y ya para cerrar como mi punto, hemos mencionado mucho a Bárbara. Bárbara, nos tienes que mandar alguna promoción o algo. Porfis. Bárbara, en las pláticas de mi terapia con Bárbara, ella me ha dicho, tú ves el vaso medio vacío y no medio lleno. Cuéntame mejor cuál es... ¿cómo se le puede decir? ¿Qué metas sí has cumplido? Porque vienes y me cuentas todo lo que no te ha salido este mes, ¿no? No terminé la dieta, no fui al gimnasio, no. Me dijo, cuéntame lo que sí has hecho. Y ahorita, haciendo este recuento, digo, oye, pero si yo ya no tomo alcohol, yo ya duermo mejor, ya tomo agua. Entonces sí han habido cambios positivos, nada más que a veces no los vemos o no los queremos ver, ¿no? Entonces, me siento un poco más en paz con mi cuerpo, Sí. pero acepto también que hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Esa sería mi conclusión, básicamente. Pues sí, yo creo que todos tenemos trabajo que hacer en todas las áreas de nuestra vida. Como tú dices, y me da mucho gusto que sigas avanzando en eso, porque de eso se trata. O sea, a veces vas a recaer y a veces vas a volver a levantarte, pero yo creo que lo más importante es cuando ya despiertas y tienes conciencia de que ciertas cosas están mal
que no debemos, o sea, que no debes de hacer, y otras que, pues, chido, hay que hacerlo. Sí. Y sí, para quienes nos ven, pues nos gustaría mucho que nos dijeran o nos cuenten sus experiencias con su cuerpo, cómo está esa relación con su cuerpo. Sería chido intercambiar esas experiencias y que no seamos las únicas Ventaneadas. ventaneadas, por favor. Yo creo que lo más importante, y aquí quiero hacer mucho énfasis, es lo primordial es que tú te sientas bien contigo. Obviamente que hay que tomar en cuenta la salud. Lo postergamos mucho, le decimos, ay, más adelante, decimos, ay, cuando esté más grande, cuando esté viejita, viejito, pero el tiempo pasa volando, o sea, no tienen ustedes, o sea, yo por ejemplo este año lo sentí, ¿no? Como agua. Apenas recuerdo la posada del trabajo y ya se está organizando la siguiente posada navideña, o sea, el punto es que nada ni nadie nos debe de decir cómo debemos de vernos, cómo debemos de sentirnos, pero sí es importante ser coherentes con nosotros mismos y decir, aceptar más bien cuando algo no esté chido. Nosotros lo sabemos, o sea, que nos hagamos tontas o tontos es otra historia, pero nosotros sabemos cuando algo no anda bien. Entonces, si yo me siento bien, si yo estoy a gusto, no pasa nada. Pero si veo que algo no está cuadrando con mi cuerpo, con mi salud, con mi mente, es momento de poner atención, es momento de tomar cartas en el Y asunto, buscar ayuda. de no delegar, de no postergar, y algo que justo pedir ayuda. Muchas veces, ay, no, sí, yo puedo, ay, no, sí, no pasa nada, es algo pasajero, es temporal, es esto, ya pasará. No, muchas veces hay cosas que hay que trabajar y hay que aceptar que no estamos tan bien y hay que aceptar también ayuda. O sea, es muy, 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 muy importante. Sobre todo lo que ya les decía, de aceptarnos como somos, pero también en el entendido de que podemos mejorar y hacer las cosas para mejorar, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio, Cintia. Invitarles a que estén pendientes del próximo episodio, que sigan nuestras redes, estamos en TikTok, en Facebook, para que ahí nos vayan contando sus impresiones, sus historias. También si quieren que hablemos de algún tema en específico, bienvenida sea. Si quieren también venir al programa, las puertas están muy abiertas para ustedes. Y pues por lo pronto nos vemos en el siguiente episodio de Infusión de Hierbas. Hasta aquí la infusión de hoy. Si algo te resonó, guárdalo en tu corazón. Te esperamos en el próximo episodio con otro sorbo de humor y anécdotas.